que hay una epidemia actualmente en nuestra sociedad. Y esta epidemia es causada por el virus woke. Vamos a ver a qué llamamos el virus woke. Esto le pasó a uno de mis hijos. Fui básicamente engañado para afirmar el cambio de género para Javier, uno de mis hijos mayores. Esto fue antes de que realmente entendiera lo que estaba sucediendo y teníamos una situación complicada, así que había mucha confusión. Me dijeron que Xavier podría quitarse la vida si no firmaba. Eso fue una mentira desde el comienzo. Esto fue increíblemente malvado y estoy de acuerdo contigo en que las personas que han estado promoviendo esto deberían ir a prisión. Fui engañado para hacer esto y no me explicaron que los puberty blockers, bloqueadores de la pubertad, son en realidad medicamentos de esterilización. Así que de todos modos perdí a mi hijo esencialmente. Por eso llaman a esto dead naming, nombre muerto, por una razón. La razón por la que lo llaman nombre muerto es porque tu hijo está muerto, así que mi hijo Javier está muerto, asesinado por el virus de la mente progresista. Lo siento mucho. No puedo imaginar lo que debe ser eso. Hay muchas personas en esa situación ahora. No es agradable y hay muchos niños destrozados. Sí. Y la ley que promulgó el gobernador de California es la gota que colma el vaso. Después de lo que le hicieron a mi hijo, yo juré destruir ese virus mental. Y ya estoy avanzando. Bueno, aquí vemos a Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. Y vemos la frustración que él siente de no haber podido ayudar a su hijo. Y que se siente engañado, incluso por los profesionales, porque lleva donde los psiquiatras y los psicólogos y lo empeoran. E incluso le mienten y le dicen que si no firma la transición de su hijo, se puede suicidar. Y tenemos así muchos casos de personas trans arrepentidas y de padres que han sido engañados. E incluso porque es una especie de extorsión cuando te dicen, si tú no firmas, tu hijo va a ir al suicidio, cuando es lo contrario, porque las estadísticas dicen que el índice de suicidios en las personas trans es mucho más alto. Entonces, él lo llama el virus de la mente. Ciertamente, estas ideologías llegan a la mente y, como dice la palabra de Dios, tal como el hombre piensa, así es. Si piensa uno que es derrotado, derrotado va a ser. Si uno piensa y se cree estas ideologías, pues va a terminar aceptándolas y creyéndolas y viviendo como ellos nos dicen. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:23, cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida. La palabra de Dios siempre nos dice, cuida tu mente, tus pensamientos, todo lo que entra influye no solamente en tus pensamientos, sino en tu alma, porque el razonamiento está en el alma, como dice San Agustín, ¿no? Cuando razona, uno lo hace esto con el alma. Proverbios 3:20 nos exhorta pues entonces a cuidar nuestra mente. Entonces tenemos que cuidar qué es lo que entra a nuestra mente. No debemos nosotros de ingresar a nuestra mente pornografía. No debemos de ingresar estas ideologías equivocadas. No debemos de ingresar nada que pueda atentar contra nuestros pensamientos. Porque justamente una de las cosas que es el diálogo que uno hace con uno mismo, lo que le llaman los pensamientos que tú haces contigo, el diálogo interior, que muchas veces uno se está diciendo no valgo para nada, o mira que me van a matar, o que me van a esto, o sea, todo lo que tú piensas influye en cómo tú vives. Y vamos a ver el siguiente versículo en Efesios 4:17, dice así, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo a sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. O sea, se nos exhorta y se nos dice, ya no vivan como los paganos, o sea, los que no tienen a Dios en su corazón. ¿Por qué?
porque están equivocados, porque tienen ideas equivocadas, criterios equivocados y tienen oscurecido el entendimiento, ya ni entienden. Hay personas que son profesionales, ¿no? Pero sin embargo son médicos y se dedican a hacer abortos. La palabra de Dios también es muy dura, una parte que dice, se creyeron sabios y se hicieron tontos, ¿no? Entonces, hay muchos asambleístas, ¿ya?, que se creen muy bien, pero se creen inteligentes todos, pero aprueban leyes que van en contra de la familia, como la eutanasia, como el aborto, etcétera. Entonces se creyeron sabios y se hicieron tontos, dice la palabra de Dios. Y tienen oscurecido el entendimiento. Lo que pasa es que las personas, cuando ya están con unos criterios equivocados, están en el mundo, ya no entienden por el pecado. Viven en ese pecado. O sea, todos somos pecadores, pero otra cosa es uno aceptar ese pecado y no luchar más bien contra eso, ¿no? ¿Y de dónde se originó este virus woke? Vamos a ver. ¿Qué significa el término woke? Viene del verbo wake, despertar en inglés. ¿Ya? Despertó. Woke, estamos refiriéndose este término a estar despierto, a estar alerta. Pero a estar alerta ¿a qué? Supuestamente a unas injusticias sociales como el racismo. Se nos tilda de racistas, homofóbicos, transfóbicos, misóginos. Entonces, estar alerta a ello, a unas injusticias supuestas o puede ser reales también, ¿no? Entonces, el virus woke, ¿qué es lo que hace? Promueve conflictos, odios, promueven enfrentamientos, o sea, estar despiertos a una supuesta opresión. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿No? Tenemos el mandamiento del amor. Nosotros oprimimos a nadie, no tenemos odio a nadie, porque el Señor nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, muchos de estos grupos tratan de anular nuestro criterio, diciéndonos homofóbicos, diciéndonos que no somos tolerantes, pero eso no es la característica de un cristiano. Nosotros como cristianos buscamos la verdad y decimos la verdad. Yeah. Pero nosotros no tenemos esa inclinación o el odio hacia otras personas, sino más bien queremos su bien. Porque nuestro mandamiento primero es el amor. Amar, pero un amor hay que saber qué significa amor. Ese es otro tema de otra prédica. ¿Y qué es el woke? Vamos a ver este video. Deja ver eso. Deja ponerlo acá para que se esté. Son woke, las escuelas son woke, las series de Netflix son todas woke, las películas son woke, los influencers son woke, los medios de comunicación son woke. En definitiva, nuestra cultura es una cultura woke. Tal vez el término no te resulte tan familiar, así que déjame explicarte un poco de dónde surge y de qué se trata, y sobre todo, qué implica que todo, absolutamente todo, sea woke en nuestra sociedad. El uso del término woke surgió dentro de la comunidad afroamericana de Estados Unidos, que originalmente quería decir estar alerta al racismo, porque woke es un verbo en pasado de wake, que en inglés significa despertar. Es decir, las personas woke son las que ya despertaron, aquellas que están alertas, las que se dan cuenta de una situación. Y muchos consideran que quien acuñó este término fue el novelista William Melvin Kelly, que en 1962 publicó un ensayo en el New York Times titulado If you are woke, you dig it. Es decir, si estás despierto, lo entiendes. Pero la realidad es que ya en 1938 el cantante afroamericano Lead Belly incluía la palabra woke al final de una canción de protesta llamada Scottsboro Boys sobre un grupo de jóvenes negros injustamente perseguidos, donde finaliza con la frase Stay woke, keep the eyes open, es decir, mantente despierto, mantén los ojos abiertos.
El término resurgió en la última década con el movimiento Black Lives Matter, pero esta vez su uso se difundió más allá de la comunidad afroamericana y empezó a ser utilizado para significar algo mucho más amplio. Para muchas personas, ser woke es ser consciente de una supuesta injusticia social, en nuestra sociedad o estructuras de opresión sobre las cuales nuestras sociedades están constituidas. De hecho, en el año 2017 el diccionario Oxford agregó esta nueva excepción de woke, definiéndolo como estar consciente de temas sociales y políticos, en especial el racismo. Sin embargo, para muchos otros, las personas woke son personas hipócritas que se creen moralmente superiores y quieren imponer sus ideas progresistas sobre el resto. El diccionario Merriam-Webster define woke con desaprobación, de hecho, refiriéndose a alguien políticamente liberal en asuntos de justicia racial y social y que expresa sus opiniones políticas de una manera irrazonable o extrema. Los críticos de la cultura woke cuestionan sobre todo los métodos coercitivos que utilizan algunos de estos policías del lenguaje contra quienes dicen cosas o cometen actos que ellos perciben como misóginos y demás. En resumen, el wokismo se puede caracterizar como un movimiento activista que busca que distintos grupos que ellos determinan que fueron oprimidos a lo largo de la historia puedan entonces ubicarse por encima de los grupos sociales que los oprimieron. Es decir, es una especie de inverso ahora, porque si supuestamente los blancos oprimieron a los negros, entonces ahora lo que debe ocurrir es lo contrario. De hecho, yo recuerdo haber visto en los medios de comunicación diciendo que si Black Lives Matter iba y destruía una sociedad, una ciudad entera, eso no era un crimen, porque simplemente estaban entonces dando vuelta a la balanza de la situación. Bien, entonces, ¿qué es ser woke? ¿Ya? El wokeismo o progresismo es un movimiento político. Vamos a ver por qué. El wokeismo divide la sociedad en opresor y oprimido. Siempre andan buscando grupos vulnerables en infundirle esa ideología de ser el oprimido y provocar esta contienda contra el supuesto opresor. El wokeismo tiene raíces en el comunismo. El comunismo pues promovía la lucha de clases, rico, pobre, burguesía, proletariado, y ahora pues el wokeismo nos provoca conflictos y buscando grupos que pueden ser los oprimidos y a los culpables que serían los opresores, ¿no? Entonces, blanco, negro, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, y vivimos así una confrontación en esta sociedad por el progresismo o wokeismo. Aquí vamos a ponerles un video. Hay en Canadá es como la cuna del movimiento woke, y de ahí viene y quieren distribuir estas ideologías a nuestros pueblos hispanos a través de los consulados de Canadá. Y como tienen mucho dinero, promueven estas ideologías. Bueno, en las escuelas de Canadá, o sea, quieren replicar lo que pasa allá. Muchos no saben lo que pasa, pero eso es un gobierno realmente ideológico, comenzando desde el presidente, ¿no? Trudeau. Entonces, vamos a ver ahí que les decía lo que sucede en las escuelas. En las escuelas, cómo les ponen un test. Vamos a ver si estamos. Las
las clases para deconstruirse. Y es realmente impresionante porque, por ejemplo, una de las actividades, voy a ver si se ve un poquito, pero una de las actividades que está aquí en esto, los niños tienen que marcar lo mismo que habíamos hablado los otros días. Tienen que marcar el peso, su altura, su color de piel, el color de los ojos, sus pronombres, su ciudadanía, sus talentos, su clase social, su religión, su raza, su etnicidad, su fuerza, su debilidad, la lengua original de nacimiento, y en base a eso tiene que darse un puntaje de opresor u oprimido. Entonces, es autocrítico, es maoísta. Es un ejercicio crítico para que un niño pueda, entonces, él mismo reconocer qué estatus ocupa en la escala de opresión social, para ver si él es opresor u oprimido. Esto es lavado de cabeza total, porque aquí se dice que si sos cristiano, si sos... se deben hacer en las clases para deconstruirse, y es realmente impresionante porque, por ejemplo, una de las actividades... Bueno, entonces, miren cómo está la situación de esta ideología y ya vamos a ver cómo es que se infiltran en la educación, tanto en la educación en los niños como en universidades. Entonces nos infunden ese pensamiento de que somos oprimidos y de que hay un opresor y que nos provocan esta lucha entre opresor y oprimido. Esa es la dialéctica que tienen. Pero ¿qué decimos nosotros como cristianos? Dice en el Evangelio, ¿no? San Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Nosotros no oprimimos a nadie, porque el Señor nos dice, si quieres ser el primero, tienes que ser el último y el servidor. Así como Él, que vino a servir y no a ser servido. Ese es nuestro pensamiento como cristianos, nuestro estilo de vida, porque nosotros somos cristianos católicos y seguimos lo que dice Jesús, no lo que dice el mundo, no lo que nos enseñan estas ideologías. Entonces nuestro llamado es a servir, y amar precisamente es eso. Amar es hacer el bien a la otra persona. Amar no es un sentimiento solamente, amar es una decisión. Muchas personas están equivocadas en eso, en lo que es el amor. Muchos dicen me divorcio porque ya no siento amor. No, es que por eso es un mandamiento el amor. No es que si tú tienes ganas de amar a tu esposa, si te sientes ganas de amar, no. Ama, dice el Señor, al prójimo como a ti mismo, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. E incluso el Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Entonces para eso se necesita esa ayuda sobrenatural, es un amor ya más elevado. Entonces amar no es un sentimiento solamente, es una decisión, la decisión de hacer el bien. Entonces nosotros debemos ser servidor de todos. El wokismo inicia una lucha al inicio, ¿no? Contra la discriminación racial, luego se vino a la lucha contra la discriminación de género, que la llamamos ideología de género. Ellos se presentan con estos motivos nobles, ¿ya? Que sí, que van a luchar, van a defender al negro por la discriminación, a los que tienen estas identidades de género variadas, van a defenderlos porque son la minoría. Entonces ellos nos presentan que ellos son los salvadores, ¿no? Con motivos nobles. La gente dice sí, ¿no? La gente normalmente dice sí, cierto, no, que están defendiendo a esas minorías que han sido oprimidas. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el Satanás se disfraza de ángel de luz. En 2 Corintios 11:14 dice, su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar entonces que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Entonces se hace pasar por algo bueno y en el fondo está la maldad. Entonces no hay que dejarse engañar, y es una táctica, es una estrategia.
Es una estrategia, porque claramente lo estamos viendo, que es, nos están dando ese diálogo de opresor-oprimido, y tienen una estrategia que ya la vamos a ir develando. El wokismo dice luchar contra el sistema. Vamos a luchar, dice, contra este sistema opresor, pero en realidad ellos son el sistema. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que son el sistema? Tenemos una dictadura woke, una dictadura progre, que se impone por el Estado. Es un movimiento político y se impone por las leyes. Claramente podemos ver ahí que no es algo que se le ocurrió a alguien desorganizadamente por allí, o que tiene su orientación sexual de tal manera. No, es un movimiento bien organizado, un movimiento político, y que se nos impone porque ya tenemos una dictadura. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Por medio de las leyes que se están aplicando en nuestros países, no solo en Ecuador, sino en nuestros países hispanos, ¿no? En Colombia, en Perú, Argentina, México. Han legalizado en estos países el aborto, la eutanasia, matrimonios homosexuales, matrimonios entre comillas, porque no es matrimonio, reasignación de sexo, adopción para parejas homosexuales, hormonización y las leyes trans, ¿ya? Cambio de nombre en las cédulas, en los documentos y de sexo también, el cambio. Ya dices, ya, aquí también está. Ya. La persona que quiera que se identifique dice, no, póngame género tal, fluido, binario, y decenas de... Vamos a ver aquí este video. Para convertirse en un hombre durante su adolescencia. Sin embargo, después de aparentemente haber logrado su objetivo, se vestía de mujer a escondidas de todos porque le daba vergüenza decir que se arrepentía. Chloe Cole era solo una niña pequeña cuando sintió por primera vez que algo no estaba bien con su cuerpo. Se sentía incómoda y no se identificaba del todo con sus compañeras de la escuela. Su sentimiento escaló hasta el punto en que los expertos le dijeron a sus padres que tenían que escoger qué preferían, una hija muerta o un hijo vivo. Pero ¿cómo llegaron hasta este punto? Después de contarle a sus padres y acudir a expertos, los doctores propusieron como solución que Chloe, con tan solo 12 años, hiciera una transición de mujer a hombre. Le administraron bloqueadores de pubertad, le inyectaron testosterona y para que pudiera alcanzar su nueva identidad, le cortaron partes de su cuerpo para que por fin se sintiera completa. Qué ironía, ¿no? El día de hoy, cuando Chloe piensa en su pasado, dice: me dijeron que transicionar me iba a salvar la vida, pero en cambio me destruyó la vida. Chloe Cole ahora se dedica a compartir su historia y ha presentado demandas contra quienes la dañaron, con la esperanza de que nadie más tenga que experimentar el mismo sufrimiento por el que ella pasó. Esta joven activista estadounidense lucha contra la representación de en menores de edad. Habiendo sido ella misma una víctima de las atrocidades de esta práctica, se ha convertido en una voz fuerte y relevante que está abriendo los ojos al mundo para que puedan ver la terrible verdad que se vive cuando una persona confundida y mal aconsejada intenta transicionar al sexo opuesto. Entonces vemos aquí la historia de Chloe Cole. Mire, a los 12 años, a los 12 añitos, ya la comenzaron a hormonizar. Porque esta ideología te dice que estás en el cuerpo equivocado. Y ella comenzó pues a buscar en internet y se empeora porque comienzan estos chats y esta gente que está en gremio y comienzan una mente que está recién chiquita, comienzan a dañársela de tal manera que la confunden tanto que llegaron a estos. Y para colmo las leyes, ¿no? Las leyes que te dicen, primero que te vas donde el médico, el psiquiatra, y en vez de, ella dice, y los está demandando, porque en vez de darle un tratamiento de qué es lo que le pasa, de investigar la psicología, qué es lo que le pasa a ella, nada, le dijeron que lo más fácil era que estaba en el cuerpo equivocado y que tiene que transicionar. Y a los padres le hicieron lo mismo que le hicieron a Elon Musk, le dijeron, ¿no? Que quiere una hija muerta o un trans vivo. Entonces es una especie de extorsión. Fíjense que eso les enseñan a estos profesionales, entre comillas, que en vez de hacer el bien están dañando. Incluso creo que ellos mismos se creen esa mentira de dañar así a los niños. Lo que más duele es que sean criaturas, ya que recién cómo están atentando. Esto es un abuso sexual. Estas ideologías es un abuso sexual a niños.
Y eso está aquí en nuestras leyes tipificadas también. Y si no me equivoco, es la Asociación Americana de Pediatría, que también como decía esto, decretaba que es un abuso sexual enseñar estas ideologías a los niños. Y a niños desde kinder que están diciendo, te comienzan, ¿no?, a decirle que hay diferentes tipos de familia, ¿no? Varón con varón, mujer con mujer, y que puede, en algunos lugares, ¿no?, hasta que puedes tú decidir si puedes ser hombre o mujer independientemente de tu cuerpo, de tu biología. Entonces el virus woke es el virus de la mente, como atenta a tu mente. ¿Qué nos está ideologizando? ¿Qué es lo que nos proponen ahora? ¿No? Ahora nos dicen que el aborto es un derecho, que la eutanasia es muerte digna, que tú naces en un cuerpo equivocado, que la tolerancia, que la inclusión, que los derechos sexuales y reproductivos y que los mal llamados matrimonios son igualitarios. Y el feminismo, ¿no? Feminismo, por ejemplo, algo realmente diabólico. Es una lucha entre hombre y mujer. Nosotros somos complementos, somos diferentes, pero complementarios. No debemos de estar confrontándonos. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a la homosexualidad? Dice que es pecado. Claramente lo dice. Levítico 18:22 dice: no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable, abominable. ¿Ya? En otra parte de la Biblia dice que es contra la naturaleza, ciertamente. ¿Ya? Porque el Señor en Génesis, ahí está descrito, el Señor nos creó varón y mujer. Varón y mujer nos creó. Es bella nuestra sexualidad. Somos diferentes pero complementarios. Y también cuando creó al hombre, bueno, hizo toda la creación, él decía, y es bueno, pero cuando creó al hombre como humanidad, no como hombre en sí, sino como humanidad, él dijo que era muy bueno. O sea, el ser humano en sí es muy bueno y tenemos la dignidad tan grande de ser imagen y semejanza del Señor. Esta dignidad de ser humano nosotros tenemos que siempre comentar con nuestros hijos, porque precisamente estas ideologías lo primero que hacen es anular nuestra dignidad. Te anula, claro, si anulas nuestra dignidad, claro, puedes matar al niño en su vientre. Incluso en ciertos países, hasta cuando ya está naciendo, lo matan. O sea, comienzan a infiltrarse en las leyes con el sentimentalismo, que por cierta razón hay que hacer el aborto, pero después comienzan a hacer el aborto por cualquier causa. Por cualquier causa, pero nosotros como iglesia pues decimos que eso no está bien porque estamos quitando la vida, es un asesinato. No es, como ellos dicen, interrupción del embarazo. No puedes interrumpir algo porque si interrumpes una cosa es porque la vas a continuar. Entonces, si haces un aborto no puedes continuar el embarazo. Eso es simplemente una dialéctica, una manera de decirlo, para que no se escuche feo decir aborto, dicen interrupción del embarazo. Entonces, nos manejan con estas maneras, con estos términos, para que en nuestra mente mismo ya vaya como que abriéndose a ciertas acciones que realmente son pecados y atentan contra el ser humano. Y que dice también, tenía otra, bueno, después. Bueno, la ideología de género es una ideología política, como la hemos visto, porque se aplica por medio de las leyes, el Estado la aplica. Sostiene que la identidad sexual no depende de la realidad biológica, sino de la autopercepción. Estas son ideas anticientíficas que dicen que el sexo es una construcción social. ¿Y de dónde vienen esas ideas, no? ¿De dónde vienen esas ideas que se le ocurrió ahora? No, eso son ideologías que vienen desde hace mucho tiempo atrás, trabajando en nuestra sociedad, hasta llegar a estos momentos en que estamos realmente muy, muy llenos de estas ideologías. Tenemos aquí los inicios de la ideología del género, ¿no? Con Simone de Beauvoir, ¿ya? Nació en Francia del 1908 a 1986. Ella profesora, filósofa, pero una mal filósofa realmente. Tiene su libro El segundo sexo,
en 1949. Ella dice en ese libro una frase que dice: nadie nace mujer, se llega a serlo. Entonces, ¿cómo está? Venga. Siéntese. Entonces dice: nadie nace mujer, se llega a serlo. Ahí está proponiendo esta ideología. Comienzan, fíjese desde qué año estamos hablando, ¿no? 1949. Entonces ella dice: Beauvoir advierte que la feminidad no debe considerarse un hecho determinado por la realidad biológica u orgánica, sino que debe entenderse como una construcción social. Ella, su orientación sexual, bisexual. Eso, bueno, imagínense. Entonces, ¿qué ella enseñaba a sus alumnas? Filosofía. Con ese pensamiento y esos libros que entre el cual el segundo sexo. Mira, en 1949 comienza a evolucionar. Por eso uno tiene que saber, por eso dice la palabra de Dios: cuida tu mente, porque es fuente de vida. Fíjate cuántas personas trans se han suicidado porque ha entrado ese virus mental en su vida, pues, ¿no? Y por eso a todos nuestros hijos debemos de inculcarle que investiguen, que profundicen, porque lo que entra en nuestras mentes es realmente muy importante, porque de eso depende nuestra vida. Tenemos aquí Judith Butler, estadounidense, actualmente tiene 68 años, nació en 1956. Es autora del libro El género en disputa: feminismo y la subversión de identidad. Ella es profesora universitaria de California en Berkeley. Su orientación sexual lesbiana. Ese libro está en una de las mejores universidades, considerada una de las mejores universidades del mundo. Ese libro es el que se está estudiando, que los jóvenes universitarios están aprendiendo. Y ese libro te habla, vamos a ver una parte, un extracto que dice ahí. Dice Judith Butler, dice: al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Imagínense, alguien decía: si tú escuchas eso, puedes decir, bueno, qué cosa más disparatada. Pero eso es lo que nos están ahorita enseñando, y les están enseñando a nuestros hijos. Y eso en las universidades, en las mejores universidades. Y de esas ideologías son las que están ahorita, estamos ya llenos de esa ideología aquí en nuestros países. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Son las proponentes del feminismo y de la ideología de género. Pero ¿qué dice la palabra, no? Dice la palabra de Dios en Juan 8:32: entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros por eso debemos de buscar la verdad. Qué bueno que vengan a estos grupos, que los chicos vengan a estos grupos, porque si no, se pueden infectar con el virus woke. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas ideologías del género. Siempre debemos de buscar la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Dice la Biblia, ¿no? Que Jesucristo es la verdad. Vamos a ver, dice aquí. Jesús, en Juan 14:6, dice: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, incluso la verdad nos hará libre, dice, ¿no? Pero lo contrario, Satanás es el padre de la mentira. En Juan 8:44 dice: ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea, él en sí es mentira, padre de la mentira. Y ahorita con estas ideologías nos mienten, y nosotros debemos de buscar la verdad. No debemos dejar que nuestros hijos estén recibiendo todo tipo de mala información de manera explícitamente para dañarlos. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos con este virus woke, este virus de la ideología de género? Pues vamos a vacunarnos. ¿Y cómo nos vacunamos? ¿Cómo nos vacunamos? ¿Y cómo vacunamos a nuestros hijos para evitar este virus de la ideología de género? Primero, instruirlos. E instruir a nuestros hijos primero, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? En pedagogía. Ahí está, ella es maestra. También aquí tenemos otra maestra también, es abogada, ¿no? Entonces, en pedagogía, ¿no? El conocimiento que adquieres primero es el que queda más fijado. Entonces, cuando tú vienes, otro conocimiento posterior tiene que ser sumamente fuerte para que desplace al primero. Entonces, tienes que instruir primero a tu hijo, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 22:6. Enseña al niño el buen camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Vamos a enseñar a nuestros hijos el buen camino, la palabra de Dios, la verdad. Ya conocemos, estas ideologías son unas ideologías políticas y cómo ellos se propaga ese virus a través de las redes sociales, a través de Disney, a través de justamente los compañeros, cómo conversan ellos, de su núcleo de amigos. Entonces por eso es bueno que los chicos estén reunidos con jóvenes que tengan sus mismos valores. Entonces vamos a instruir y vamos a decirle lo que dice la Biblia: varón y mujer los creó. Lo que dice la ciencia: hombres XY, mujer XX. Tú eres varón desde la mínima célula que tienes, cada una de las células de tu cuerpo dice que eres varón porque tienes cromosomas XY. Y esto lo sabemos desde la concepción, desde que está en el vientre, ya sabemos si es varón o si es mujer por sus cromosomas. Mujer XX. Tienes que buscar la verdad. Tienes que decirle a tus hijos que no somos homofóbicos, ni racistas, ni discriminamos a nadie, porque nuestro mandamiento es el amor. Hay que enseñar dominio propio, que eso de aquí también lo hemos conversado en las prédicas. Dominio propio, dice la palabra de Dios, que más vale el hombre que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades. Eso está en Proverbios. Puedes ser un gran exitoso empresario, pero si no te dominas, no tienes dominio de tus emociones, dominio de ti, pues puedes caer en cualquier cosa, ¿no? Puedes, en un momento de rabia, puedes pegarle a tu jefe y te despiden. Yo le digo, tienes que tener dominio. En un momento de debilidad, uno puede caer en adulterio, terminar con tu matrimonio, con tu familia. Entonces tienes que tener dominio propio. Eso se ejercita también, porque es una virtud. Entonces, la palabra de Dios dice, ¿no? Hay que nosotros enseñarles a los hijos la palabra del Señor. Dice en Proverbios 3:22, atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención, jamás las pierdas de vista, grábatelas en la mente. ¿Dónde? En la mente. Ellas dan vida y salud a todo el que las haya. Entonces, para contrarrestar todas estas ideologías, debemos en la mente de nuestros hijos tener la palabra de Dios. No tener las ideologías woke, no tener en la mente esa idea de que naces en el cuerpo equivocado, de que si es hombre puede ser mujer. Entonces, dice la palabra de Dios que te grabes en la mente. Y como leíamos en Proverbios, que dice, cuida tu mente, el Señor nos exhorta a cuidar nuestra mente, porque tal como piensa el hombre es, dice la palabra. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Hola. Hola. No te escucho. Hola, estoy aquí, después hablamos, ¿ah? Ya, hijito. Ya, chao. Bueno, entonces vamos a pedir al Espíritu Santo. Otra de las acciones que vamos a hacer. ¿Por qué? Vamos a ver, esta cita es importantísima.
Vemos en 1 Corintios 6, 9, 10. Aquí hablamos también de que la homosexualidad es pecado, que muchos dicen, ¿y dónde dice la Biblia que la homosexualidad es pecado? Ya vimos un versículo, ahora este es otro. Pero vamos aquí a anotar algo. Dice en 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí vemos, eran adúlteros, eran homosexuales, pero, dice, ustedes eran y fueron santificados, ¿ya? Fueron santificados. Y vamos a ver, gracias, chao. Vamos a ver política. Dice, ¿los laicos deben estar en la política? Nos preguntamos. Dice sí. Sí. Vamos a ver qué dice en el documento Christi Fidelis Laici de San Juan Pablo II. Dice, los fieles laicos en ningún modo pueden abdicar la participación en la política. Más abajo dice, en el mismo documento, las acusaciones de arribismo, de idolatría al poder, de egoísmo y corrupción con que frecuencia son dirigidas a los hombres de gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública. Entonces, estamos nosotros llamados como laicos, no como religiosos, sino como laicos, a participar en la política. ¿Por qué? Porque precisamente por medio de la política, por medio de esas leyes. ¿Por qué la política es mala? La política es mala porque hemos dejado que los malos estén en la política. La política es el arte de gobernar, ¿no? Entonces, pero hemos dejado que los malos estén en la política. No hay un laico comprometido, difícil encontrarlo, que quiera estar en esos puestos de gobierno. ¿Por qué? Porque, como decía San Juan Pablo II, piensan que es un peligro moral, que hay corrupción, pero eso no justifica el desentendernos de nosotros estar en estos lugares, en esos puestos donde se maneja nuestra vida. Decía un politólogo, dice que elegir a un gobernante no es como cambiarse de camisa, no es como elegir la serie que ves, sino que vas a elegir a alguien que va a determinar tu vida por un lapso de tiempo determinado, va a influir en las leyes. Entonces nosotros debemos de interesarnos por estos casos. Dice, vemos aquí esta frase, para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada.